directivos y docentes y público en general que nos acompaña. Me gustaría agradecerles estar aquí presentes. Soy jurisconsulta Magali Montiel, soy alumna de la Universidad Grupo Tecnológico Universitario Pachuca, de la licenciatura de Derecho del primer cuatrimestre de modalidad ejecutiva. Me gustaría presentarles un panorama jurídico del matrimonio, espero sea de su agrado. Es un placer presentarles a mis colegas jurisconsultos, licenciado Ismael Frutos, licenciado Eric Carbona, licenciado Víctor Ruiz, licenciado Alejandro Vite, licenciada Litsi Ruiz, licenciada Jennifer Zúñiga, licenciada Lucero Cuenca, licenciada Juana Sánchez. Para iniciar sobre el matrimonio, mis compañeros y su servidora hablaremos sobre el tema. Colega Juanita, ¿qué nos puedes decir acerca del matrimonio? Bien, el matrimonio en la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo nos indica en el artículo número 8 que el matrimonio es una institución social y permanente por la cual se establece la unión jurídica entre dos personas que con igualdad de derechos y obligaciones procuran respeto y ayuda mutua, origina el nacimiento y la estabilidad de la familia, así como la realización de una comunidad de vida plena y responsable. El matrimonio en el artículo número 9 nos indica que es un acto solemne e institucional. Solemne porque para la existencia de la voluntad de los contrayentes debe manifestarse ante el oficial del registro de lo familiar y constatar su firma o huella digital del acta respectiva. Es una institución social porque deriva la permanencia conyugal y en forma para crear a la familia. El Estado reconoce el matrimonio y lo protegerá por el fundamento y la conservación de la especie. Una vez contrayendo matrimonio, ambas partes se derivan cónyuges. Esta palabra quiere decir unir, conyugo o unir con. Se deriva del latín y es común por lo que se puede referir de la misma manera al hombre o a la mujer. En algunas ocasiones confundimos cónyuge con esposos, aunque vienen significando lo mismo, pero la palabra cónyuge sí se estipula o establece en los documentos legales. Como bien sabemos, antes del matrimonio se realiza una promesa. Esta promesa se le llama esponsales y se considera jurídicamente un contrato preparatorio, ya que te conducen y dirigen al contrato definitivo del matrimonio. Actualmente los esponsales han perdido mucha importancia jurídica. Esto se debe a la liberación de las costumbres y a la poca relevancia que se les otorga socialmente. Los romanos consideraban a los esponsales como un pacto por medio del cual se establecía que se iba a celebrar un matrimonio, pero con el tiempo esta práctica cayó en desuso y quedó solo la responsabilidad moral. Durante la historia han existido muchas y diferentes formas de celebrar los esponsales. En ocasiones bastaba con el simple hecho de realizar la promesa, mientras que en otras era necesario la realización de un juramento y la entrega de arras y anillos. Cabe mencionar que en México, a pesar de que la figura de esponsales está en desuso, algunos códigos civiles la siguen contemplando. Licenciada Juana, ¿podría comentarnos cuándo se constituyó el matrimonio en México? Claro que sí. Para esto es necesario saber un poquito de la historia, y el matrimonio entre los aztecas se daba aproximadamente a los 20 años de edad y se resolvía completamente entre las familias. Los contrayentes no tenían nada que ver ni tomaban decisiones. Es decir, se elegían por intercambios de terrenos, comida o ganado. Los mayas, por ejemplo, se casaban un poco más jóvenes, hombres a los 18, mujeres a los 14 o 15, y para ellos el divorcio sí era algo súper fácil, puesto que se separaban hasta 10 o 12 veces a lo largo de su vida y las mismas ocasiones que podían volver a casarse. Principalmente los fines del matrimonio es estabilizar las relaciones sexuales y evitar la bigamia o poligamia, que quiere decir que se unían un esposo y tenía muchas esposas, o había mucho... no se hacía entre dos personas. En Roma se estabiliza lo que es el censo de las personas y cuando el Imperio Romano se incluye en el cristianismo, se ve forzoso a cumplir con las leyes de la Iglesia para darle validez a sus actos.
Posteriormente, el Código Napoleónico seculariza el registro civil y lo convierte en una institución jurídica, lo cual lo adoptamos en la República Mexicana cuando surgieron las leyes de reforma, entre ellas la Ley Orgánica del Registro Civil, donde Benito Juárez separa la Iglesia del Estado y el Estado se ve obligado a registrarse. La colección de registros civiles del Estado de Hidalgo incluye los años de 1861 y 1967. De ahí viene la Ley del Matrimonio Civil en 1859 y la Constitución sufre diferentes reformas hasta llegar a 1996, donde reformó el artículo 122 constitucional, que entra en vigor hasta el 25 de mayo del 2020, que ya indica que el matrimonio es la unión de dos personas libres. Y la última reforma surgió en 2019. Cabe mencionar que el matrimonio se divide en 3 etapas. La primera de ellas, la etapa prematrimonial, conocida como noviazgo, está prevista en la regulación de los esponsales, es decir, en el compromiso de celebrar el matrimonio a futuro. Durante este periodo de tiempo pueden presentarse diferentes impedimentos que obstaculicen el noviazgo, de manera que no pueda llegarse a celebrar el compromiso de esponsales y menos el matrimonio. En esta etapa los novios no tienen ninguna responsabilidad, por lo que libremente pueden ponerle fin. Tenemos la etapa 2, que es la celebración del propio acto. Vamos a ver. Tenemos esta etapa, la segunda, que es la celebración del propio acto, que deberemos tomarla como el nacimiento del acto jurídico, ya que para su existencia y validez se requieren de diferentes manifestaciones de voluntad, entre ellas la de los contrayentes, la del señor juez del registro civil, la de los cónyuges y, en el caso del matrimonio entre menores, la de sus padres o tutores. También tenemos la etapa número 3, que es la etapa del estado matrimonial, el cual es el periodo en el que el periodo que resulta de la celebración del acto. En este periodo podemos llamarle institución al matrimonio, ya que constantemente confiere derechos y obligaciones y que son aplicables para los cónyuges, la familia y la descendencia. Bueno, y igual existen requisitos para contraer matrimonio, los cuales son requisitos de fondo y de forma. Los requisitos de fondo son, como primera, la diversidad de sexo de los contrayentes. Bueno, esto es en la excepción de algunas legislaciones. Como segunda tenemos que deben de contar con la mayoría de edad. En caso de ser menores de edad, deben de contar con un permiso legal de los padres o tutores legales. También deben de contar con su capacidad jurídica, es decir, capacidad de goce o de ejercicio de sus derechos. Y como por último, la ausencia de impedimentos establecidos por la ley y la intervención oficial del Estado civil. En caso de los requisitos de forma, es presentar una solicitud de matrimonio ante el registro civil, proporcionar documentos que acrediten la identidad y el estado civil de los contrayentes. Se debe de realizar un examen prenupcial y, como por último, deben de contar con testigos mayores de edad. Cabe recalcar que estos papeles van variando según la región y las leyes locales. Y bueno, licenciada Magali, ¿nos puedes contar acerca de la distribución de sexo? El 4 de marzo del 2010, la Ciudad de México fue la primera entidad en que el matrimonio entre personas del mismo sexo entra en vigor. En el artículo 146 del Código Civil, reconoce el derecho del matrimonio igualitario como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambas partes se procurarán respeto, igualdad y ayuda mutua. Por lo anterior, debemos decir que se tiene que redefinir el matrimonio en el Estado de México, ya que el artículo 1 de la Carta Magna, en su último párrafo, nos menciona que queda prohibida la discriminación de sexo. Por ende, si el deseo de una pareja integrada por personas del mismo sexo es unir su vida a través de la figura del matrimonio, debe ser válido al igual que los matrimonios heterosexuales y debe surtir los mismos efectos jurídicos sin excepción alguna. Alejandro, ¿puedes comentarnos o explicarnos qué es la sociedad conyugal? Claro que sí, es muy buena pregunta, pero para contestarte eso, primero tengo que hablarte sobre los regímenes patrimoniales. Adelante. Los regímenes patrimoniales son un conjunto de reglas que delimitan los intereses económicos de los dos cónyuges. Entonces, ya sabiendo esto, según el artículo 54 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, nos muestra dos tipos de regímenes patrimoniales, que sería el primero, el de sociedad conyugal, y el segundo de separación de bienes.
Para antes de que se efectúe el matrimonio ya se tiene que establecer bien cuál va a ser el régimen patrimonial matrimonial, pero en caso de que no se estipule, automáticamente se va a establecer que va a ser el de separación de bienes. Hablando sobre el de sociedad conyugal, sociedad conyugal se integra por los bienes aportados de uno o de los dos cónyuges que están dentro del matrimonio. Esta sociedad conyugal se puede obtener los bienes que son de antes o después de que se efectúe el matrimonio, y la sociedad conyugal se rige por diferentes capitulaciones. La primera es que se tiene que hacer una lista detallada sobre los bienes inmuebles que tenga cada persona o cada cónyuge. La segunda es otra lista detallada donde se ponen las deudas de cada cónyuge, y hay que recordar que en la sociedad conyugal no se comparten el salario, sino los bienes que se adquieren a través de este. En esta sociedad conyugal tiene que haber un administrador, que ellos van a decidir quién va a ser, el que va a literalmente tener la administración de este dinero y de estos bienes, y que si se tiene que hacer una decisión financiera en la que los dos no están de acuerdo, habrá un juez quien escuche las dos partes y ya tomará una decisión financiera que tome en cuenta las dos partes de los cónyuges. Muy bien. Bueno, esta es en la parte de sociedad conyugal, pero por separación de bienes, en separación de bienes en el matrimonio se refiere a la parte del contrato en donde cada uno de los cónyuges es dueño de sus bienes, es decir, no se comparten, es dueño de los bienes y de la administración de los mismos bienes, así como del fruto de los mismos. Es decir, cada quien es dueño de sus cosas. ¿Opinas lo mismo, licenciado Vite? Sí, de hecho sí también he investigado una parte sobre eso, y déjame decirte que existe, a pesar de que haya habido una separación de bienes, si se da el caso de un divorcio, y existe una forma en la que hay una compensación hacia la persona que haya sido encargada de cuidar tanto el hogar como de los hijos, si se diera el caso. Se llega a dar hasta el 50% de los bienes de la otra persona como compensación por haber cuidado todo ese tiempo del hogar y de los hijos. Órale, qué interesante. ¿Ustedes sabían que también hay impedimentos para el matrimonio y que son 3? Bueno, los 3 básicos impedimentos del matrimonio es la voluntad. Es decir, la voluntad se refiere a que las personas deben tener el deseo de contraer matrimonio y de formar parte de este contrato y pasar a ser cónyuges. Si alguien no tiene voluntad, no puede ser obligado a casarse. La segunda es que debe cumplir la mayoría de edad, debe ser mayor de 18 años. En caso de que no tenga la edad adecuada para casarse, pues entonces debe tener el permiso del padre o tutor para poder realizar el compromiso. Y en tercera, que es algo muy importante, que no debe tener lazos de consanguineidad, es decir, no puede tener lazos de consanguineidad en forma ascendente o descendente de forma directa, es decir, una persona no se puede casar con su padre o su abuelo o su hijo o su nieto. Entonces, bueno, esos son los 3 impedimentos claves para el matrimonio. Compañero Ismael, supongamos que yo estoy casada, ¿no? Digamos, ¿me puedo ir de mi casa si yo no quiero estar ahí? No, porque para el matrimonio también existen deberes, obligaciones y derechos. Digamos, en el artículo 44 de la Ley de la Familia del Estado de Hidalgo establece que el matrimonio supone la fidelidad recíproca, la vida y asistencia comunes y la relación sexual, a menos que exista causas justificadas que impidan la realización de esta última. El artículo 42, para el matrimonio, los cónyuges tendrán la obligación de otorgar alimentos a sus hijos y una educación con base en valores que los formen como buenos ciudadanos en el futuro. El artículo 43 nos habla que los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos y la educación de estos en los términos establecidos por la ley. El artículo 44, los cónyuges están obligados a vivir juntos en el domicilio prefijado de común acuerdo. Aquí mismo está respondiendo tu pregunta. Si el interés familiar está en peligro o afectado, deberán eximirse de esta obligación autorizados por el juez familiar. El artículo 45 nos habla que los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento de la familia, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a su educación en los términos establecidos por la ley. Compañera Lucero, ¿qué nos puedes comentar sobre el matrimonio por poder? Bueno, el matrimonio por poder se celebra cuando uno de los
dos contrayentes no puede estar presente y nombra a un representante o apoderado legal para firmar la documentación en su lugar. Este tipo de matrimonios ha existido durante mucho tiempo. Durante el siglo pasado, por ejemplo, estas bodas se celebraban con cierta regularidad entre parejas separadas por conflictos bélicos. Hoy, el matrimonio por poder también permite dar certeza legal a la relación, que por la circunstancia o bien el plazo de tiempo que sea, tiene que mantenerse a la distancia. También si es que llega a existir un impedimento, existe la dispensa, que es aquella que hace la remisión de algún derecho o la excepción de alguno de cumplir con la obligación de la ley, permaneciendo apta para el resto de la comunidad. Disculpa, Magali y Jenny, ¿podrían decirme qué es el matrimonio infantil y forzado? Claro, compañera. En marzo del 2019, el Senado aprobó la prohibición de matrimonio entre menores de edad y menores de edad de adultos, así como el uso de menores de edad como objetos de trueque. De igual manera, el matrimonio forzado es el que sucede con uno o más elementos de fuerza, coerción o fraude, en donde uno o ambas partes no pueden dar su consentimiento para el matrimonio y por tanto anulan su derecho de libre desarrollo personal, ya que el matrimonio forzado es una violación de los derechos humanos y una práctica dañina. Y disculpe, licenciada Litsi, ¿en qué momento se puede finalizar el matrimonio o por qué motivo se podría finalizar? Claro, compañero, pero antes déjame mencionar la declaración de nulidad de un matrimonio, que este significa que el mismo se hace declarado inválido por falta de algunos de los requisitos que podemos ver fundamentados del artículo 92 al artículo 99 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. En pocas palabras, se establece ante la ley que esta unión nunca se celebró. Un claro ejemplo de esto podría decirse que el contraer matrimonio del adoptado con el adoptante. Para dar continuación o conclusión No, espérate, corta. 1, 2, 3. La disolución de un matrimonio legalmente es el divorcio. Bien, podemos resaltar que en México los dos matrimonios más utilizados o acostumbrados son el matrimonio canónico o religioso y el matrimonio civil. Agradecemos mucho su atención. Gracias. Hasta luego. Gracias. Recomendación, no se casen.